Vale. Buenos días, bienvenidos al webinario de hoy del Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Hoy hemos madrugado un poquito más, estamos con Iván Esteban, el Plumas, que pues con ese apodo que tiene ya os imaginaréis de lo que vamos a hablar hoy. Él es experto en identificación de plumas, además es aficionado a la ornitología y bueno, nos va a dar como una introducción, porque este mundo es muy amplio, y pues para que os pique el gusanillo. Y luego al final, como siempre, ya sabéis que podéis hacer preguntas, bueno, las podéis ir escribiendo en el chat y al final se las haremos a Iván. Y nada más, también tenéis una evaluación, pero bueno, luego lo vamos comentando. Yo os voy a dejar con Iván y seguro que os va a encantar. Bueno, muchas gracias por venir, Iván. Gracias. Buenos días. Vamos a ver un poquillo introducción de plumas de aves de la península ibérica, de España. Lo primero que quiero deciros es que la tendencia de plumas o de partes de un animal de especie protegida está prohibido. La tendencia, salvo autorización o permisos específicos para tal menester, y salvo especies cinegéticas, especies cazables. O sea, en teoría no se puede tener ni pluma, ni huesos, ni piel que sean de especies protegidas. Yo lo poseo, toda mi colección, que consta de unas 250.000 plumas del 95-96% de especies de aves de España. Yo lo poseo con autorizaciones de distintas consejerías de distintas comunidades, y todo va destinado a la realización de una guía de identificación de plumas de aves de España. La primera parte va a tratar de especies de rapaces y ya está en proceso. Seguramente salga en septiembre, octubre. Así que nada, un placer y vamos a seguir. Aquí, como veis, la primera lámina trata de la silueta en vuelo de las rapaces españolas. No salen todas, pero sí la gran mayoría. De así carismática, faltaría de carroñeras el quebrantahueso, el quebranta, Hippaetus barbatus, pero la mayoría están los grandes buitres, buitre negro, buitre ornado, las distintas águilas, hasta las especies más pequeñas, como las falcónidas, con el merejón como especie más pequeñita, de rapaces diurnas, ¿de acuerdo? Faltarían las nocturnas en este caso. Aquí he puesto 3 tipos de alas de rapaces que, según el tipo de vuelo de cada ave, pues también va a tener un tipo de pluma distinto. En este caso he puesto halcón peregrino con un vuelo batido, un vuelo potente, con plumas no muy enmarginadas ni escotadas. También he puesto un ala de un azor con también un vuelo batido potente, pero con alas más cortitas y más anchas, lo que da un rápido sprint y una gran aceleración. Y una ala de Milano Real, que es un ala más estándar, más tipo de vuelo planeado, aunque luego en Milano los milanos son no especialistas en nada porque hacen vuelos planeados, vuelos batidos, vuelos, etcétera. Pero bueno, es un tipo más estándar de ala. Aquí os pongo las distintas partes de una pluma, las principales, Lo primero quiero deciros que la pluma en su estado de crecimiento definitivo es una parte muerta, ¿vale?
está formado por queratina, por sales minerales y por carbonato cálcico en menor cuantía, ¿vale? Es una sustancia altamente proteica, resistente a las enzimas digestivas y no se disuelve en el agua. Resiste a las enzimas digestivas, por eso en las rapaces nocturnas o cualquier otra ave que se alimente de aves con sus plumas, la devuelven en las famosas egagrópilas, que son partes no digeridas que contienen pelo, plumas, huesos, quitina de los escarabajos, lo que es la parte externa de los coleópteros, por ejemplo, como las cigüeñas, y en forma de ovillos, más o menos esféricos. Con lo cual, como digo, es una estructura muerta, ¿de acuerdo? Pero muerta en su crecimiento definitivo, no creciendo. Creciendo tenemos una parte abajo que se denomina cañón o cálamo, que aquí en una pluma de buitre negro que me he traído, pues se ve también. Tenemos esta estructura de aquí abajo con el ombligo inferior, que esta parte de la pluma en su crecimiento está hueca, y esta parte por aquí es por donde es alimentada la pluma en su crecimiento, en el cañón o cálamo. Es una estructura hueca y es alimentada por donde coge la pluma los nutrientes. Luego tenemos una vara central, que es el raquis, que por donde parte ambas banderas, y uniendo el cañón y el cálamo con el raquis está el ombligo superior. Aquí está el ombligo inferior, como he dicho, o taponera. Aquí está el ombligo superior. Y aquí es por donde la pluma, en un crecimiento ya, digamos, avanzado, empieza a salir la parte laminar. La parte laminar, que es toda esta estructura que se denomina estandarte, vesilo o aspa. Luego tenemos la bandera externa, la bandera interna, o borde de ataque del ala o borde de fuga del aire, por donde entra y sale el aire. Y luego en marginadura y escotadura, que son las muescas que hay arriba, estas muescas que hace que la pluma parezca más estrecha, que depende del tipo de vuelo de cada ave y depende de la pluma, puede tener más o menos. Los buitres tienen unas escotaduras y unas marginaduras muy acentuadas, puesto que principalmente esta estructura lo que hace es ralentizar el vuelo, hacer un vuelo más pausado, más sostenible y tal. Luego aves de vuelo muy rápido como vencejos, golondrinas, halcones, como la pluma esta de la diapositiva, que es de un halcón peregrino, pues tiene una escotadura y una marginadura muy pequeñita, puesto que como son aves de vuelo muy rápido, estas escotaduras lo que haría es ralentizar el vuelo y hacer un vuelo más lento. Los vencejos no tienen prácticamente, no tienen ni la golondrina, lo que es los hirundínidos, y los vencejos, todas las especies de vencejos no tienen. Aquí tengo puesta, digamos, la enumeración de cada pluma. También es cierto que no todo el mundo utiliza esta numeración, porque los anilladores de pájaros suelen utilizar otra. Suelen, aunque no todos. Hay algunos que utilizan esta o hay muchos que utilizan ambas. En las que las primarias, que son las de la punta del ala, más externa, digamos la de la mano, se enumeran desde la exterior hacia el interior de P10 a P1 consecutivamente. Luego las del ala intermedia hasta el interior, hasta pegado al cuerpo, se enumeran desde la S1 a S las que tenga. En este caso, en nuestra fauna, nuestra bifauna es el alcatraz el que tiene mayor número de plumas. Creo recordar que eran 30 y tantas. ¿Por qué el alcatraz y no un buitre? Puesto que también depende del tipo de vuelo. En aves de vuelo planeado,
tiene un menor número de secundarias, que estas van unidas directamente al antebrazo del ave, porque necesitan menor número de secundarias, pero que estas que sean más largas y más anchas para captar la superficie velera. Con lo cual tiene menos que el alcatraz, como no tiene la necesidad de captar las superficies veleras, porque en el mar, en el océano, no hay corrientes, no hay térmicas, necesita secundarias más cortitas y más estrechas para ocupar toda la envergadura, toda lo que es la longitud total del ala. Las primarias, se me olvidó deciros que las primarias son las que propulsan al ave y están unidas y directamente al hueso, también están soldadas, en este caso a la sección mano del ave, al carpo. Las aves poseen de su época reptiliana vestigios de los dedos y a uno de ellos, al metacarpo concretamente, en las que van unidas las plumas de primarias. Normalmente casi toda la avifauna ibérica tiene 10, hay algunas que tienen 11, ¿de acuerdo? Y como digo, las secundarias van unidas a la sección antebrazo del ave, al húmero y al cúbito, y es variable el número. Puede costar entre 9 que tienen los paseriformes, gorrión, petirrojo, etcétera, que serían 6 más 3 porque serían las 3 que digo serían terciarias. ¿Por qué digo terciarias y no son secundarias? Pues también se denomina secundaria interna porque a la hora de mudar tiene un patrón de muda distinto que el resto. Y como digo, pueden llegar a tener en Alcatraz 30 y tantas, pero el mayor número de secundarias los tiene el albatros errante o viajero, que llega a tener hasta 40. Luego tenemos rectrices, que son las plumas caudales, las plumas de la cola, las plumas que llevan el timón, el rumbo del cuerpo. Normalmente casi toda la avifauna española tiene 12, pero hay especies que tienen 10, como los vencejos, como el ruiseñor bastardo. Hay otras que tienen 14, como el buitre lonado, y hay otras que pueden llegar a tener más, como los faisanes, los otídidos, abutardas, sisones, etc. Luego encima de cada primaria, solapada encima de ella, hay una cobertera de primaria. O sea, si el ave tiene 10, pues hay 10 coberteras de primarias. Y luego en la sección, digamos, pulgar del ave, hay unas plumas pequeñitas que normalmente son 3, pero puede variar entre 2 y 6, 7, que son las álulas, las plumas bastardas, que cumplen una función de ralentizar el vuelo, sobre todo las aves muy forestales, como los azores, gavilanes, los acipíteres, las tienen muy desarrolladas y hay otros como los vencejos o los buitres que la tienen muy poco desarrollada, puesto que prácticamente no necesitan esta función para frenar en el aire, porque los vencejos son aves que prácticamente pasan toda su vida en el cielo. Duermen, se reproducen, comen, beben, etcétera, ¿vale? Encima de cada secundaria hay una supracobertera de secundaria o cobertera de secundaria grande. Lo que pasa que esta va en relación a una secundaria, dos coberteras de secundaria grandes. Luego, encima de las secundarias grandes, iría las secundarias medianas, que son normalmente las que llevan los patrones distintivos de algunas especies, como la franja pálida que posee el aguililla calzada o águila calzada, la culebrera o águila culebrera también, águila real o águila dorada también. O sea, ciertas especies, los patrones distintivos la poseen ese tipo de plumas, las coberteras medianas. Y luego están las coberteras pequeñas, que las coberteras pequeñas son las que están, digamos, pegadas al hombro del ave. Con lo cual, las coberteras pequeñas más singulares, una de las más singulares serían las de los hombros blancos de nuestra águila imperial ibérica, de nuestra especie endémica de la península ibérica. Es una especie única en el mundo. Pues el águila imperial, las famosas plumas blancas, son
en realidad coberteras de secundarias pequeñas. Y luego hay un grupo de plumas que son las escapulares, las escápulas, que digamos que no están en la sección digamos a la del ave, y son las que digamos tapan el hueco vacante entre el cuerpo y el ala del ave. ¿De acuerdo? Y luego están ya obispillo, que están situadas encima de las plumas caudales, dorso, manto, etcétera. Se me olvidó deciros que la función, aparte de la que he dicho, de las secundarias, que son las de captar mayor superficie velera de estas plumas, es también la de, digamos, sobre todo a las secundarias internas, es la de dar mayor firmeza a la ave, al ala interna del ave, que no quede flácida. ¿De acuerdo? Por lo demás, así está un poco supracoberteras caudales, que son las que hay inmediatamente encima de las plumas caudales, obispillo, que ahí, digamos, es donde va situada la glándula oropigia o glándula oropigial, una glándula sebácea que poseen todas las aves, y que cumple una función digamos, de segregar una sustancia, un aceite, el óleo, con el que la ave se badurna, digamos, se impregna en el plumaje para impermeabilizarle. Digo, todas las aves lo poseen porque es cierto que hay la creencia popular de que, por ejemplo, en nuestros cursos de agua, en nuestros lagos, en nuestros estanques, los cormoranes, cormorán grande, cormorán moñudo en costas, es típico verlos solearse con las alas extendidas, la cola extendida, para secar su plumaje. Y la gente cree que no tiene glándula oropigia. En realidad sí tiene, lo que pasa es que esa glándula está un poco atrofiada. Tiene un lóbulo, normalmente el resto de las aves tienen dos lóbulos donde excretan esta sustancia, pues en los cormoranes, también se da en las avutardas, en los gorriones, en aves más bien de climas áridos también, en las que no necesitan tanto el aceite, sino más bien darse baños de arena para proteger su plumaje de abrasaciones, antiparásitos, etcétera. Como digo, los cormoranes, que es el ejemplo más claro, lo poseen. Lo que pasa es que esa glándula está muy atrofiada. Al tener un lóbulo, excreta muy poca grasilla, muy poco aceite, con el que proteger e impermeabilizar su plumaje. El resto de las aves pues tienen una glándula oropigia desarrollada. Donde más desarrollo adquiere esta glándula es sobre todo en aves acuáticas, anátidas, ardeidas. Las ardeidas son garzas en aves que están en contacto con el mar. Aves pelágicas, aves de costa, pescadora, águila pescadora, etcétera. Aquí os pongo un poco los tipos de mudas. ¿De acuerdo? Hay las principales. Para acabar pronto con alguna muda, os diré que la muda centrípeta es una muda distinta al resto de las aves, solo la desarrolla el papamoscas gris. El resto de las aves hacen una muda centrífuga. Una muda que va en sus primarias desde dentro hacia afuera y las secundarias desde fuera hacia adentro, con matices. En cambio, el papamoscas gris lleva a la contraria a todo el mundo, lo hace de fuera a adentro y de dentro a afuera, al contrario. Podéis ver también la parte inferior izquierda, Ana de Real, que hace una muda total. Las anátidas hacen una muda total a fines del verano o durante el verano. ¿Qué quiere decir esto? Que pierden todas sus plumas de vuelo a la vez, con lo cual se ven incapacitados para el vuelo durante X semanas, puede variar entre 4 y 7, y adquieren un plumaje de eclipse, un plumaje al femenino. Son famosas las zonas de tirada de plumas que se denominan áreas de mancada o zonas de mancada, puesto que suelen ser sostenidas en el tiempo en temporadas seguidas.
y como digo, tiran todas sus plumas de vuelo. Hay ciertos matices, ciertas especies que se salen un poco de este patrón, como son la grulla común, que la grulla común no aquí en España, porque aquí en España viene a invernar, viene a pasar los meses fríos de sus zonas de cría, pero sí en sus cuarteles de cría, en sus zonas de nacimiento, es donde hace una muda completa, pero lo hace bianual. Un año sí, un año no, en las que pierde todas sus plumas de vuelo, se refugia en las ciénagas, en las zonas pantanosas y pierde su facultad, su capacidad de volar entre 6 y 7 semanas. Y hay otras especies, por ejemplo, de anátidas como la malvasía cabeciblanca, que incluso hace una muda. Normalmente toda muda que acontece antes de la época de cría es una muda parcial, una muda en la que no pierde sus plumas de vuelo. Pues la malvasía, en su muda, digamos, prenuncial, también hace una muda completa, al igual que el resto de las anátidas, y luego hace una muda completa durante el verano. Y luego hay aves del tamaño de ratonero hacia arriba, en las que hace una muda por etapas. ¿Qué quiere decir eso? Que en una temporada, en un año, no le da tiempo a tirar todas sus plumas, con lo cual necesita varios años para cambiar todo su plumaje. A excepción del Milano Real, que el Milano Real hace una muda en un año, en una temporada. Aves del tamaño de, por ejemplo, aquí tengo buitre negro, buitre leonado, águila real, imperial, etcétera, tardan 4, 5 años en tirar todas sus plumas de vuelo, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay digamos, este tipo de muda ¿cómo diría yo? Para hacer un seguimiento en concreto de un individuo o censos de aves o controlar una población o un individuo en concreto es muy valiosa, puesto que mediante las plumas retenidas, que son más viejas, que normalmente quedan en sus primarias más externas, se puede saber si está siguiendo a un individuo X en concreto, etcétera. Como digo, los buitres pueden tardar 4 o 5 años e incluso el quebrantahuesos puede llegar a tardar hasta 8 años en cambiar todas sus plumas de vuelo. Plumas de vuelo y plumas de la cola. Como digo, aquí la muda centrífuga, perdón, en este caso la silueta, la lámina es de un quebrantahuesos, podemos ver que hay en la muda centrífuga y hay distintos ejemplos. Tenemos aquí la muda de las primarias, como digo, que se cambian de dentro hacia afuera, y la muda de las secundarias, que se cambian de fuera hacia adentro, a la par que las del ala interna, las secundarias internas que no sean las terciarias, se cambian de dentro hacia afuera. Y en el ala, digamos, en el ala media, el cambio de plumas es irregular. Puede ser que la S7 se cambie, la S8 no, la S9 se cambie, etcétera. Las rectrices igual se cambia de ambas mitades de la cola a la vez, de la R1, que es la más central, hacia el exterior, hacia la R6 y de la R6 hacia el interior. O sea, que se van cambiando ambas mitades de la cola a la vez. Aquí como he puesto Remige primaria porque la mayoría de las aves de nuestra avifauna no cambian sus plumas en su primer año calendario. Un año calendario quiere decir desde que nace el ave, a lo mejor es el 1 de abril, hasta el 31 de diciembre es el primer año calendario. Pues en ese año calendario, en el primer año calendario, que no es un año real, no suelen cambiar sus plumas de vuelo, puesto que cambiar el plumaje
gasta mucha energía. Daros cuenta que el peso el plumaje puede llegar a ser de aproximadamente un 40% del peso del ave en total, o sea, todo su plumaje. Y cambiar las plumas requiere mucha energía. O sea, y al salir del nido tiene un plumaje perfecto. No necesita cambiar, salvo sus plumas corporales, que es cierto que en el plumaje juvenil son menos densas, menos compactas y le protegen menos de los agentes atmosféricos. Ya en su segundo año calendario, que no es un año real, como digo, ya empiezan a cambiar en aves de muda centrífuga y en aves que cambian su muda, se hacen su muda por etapas, ya empiezan a cambiar sus primarias más internas. Al año siguiente hacen una muda retenida y al año siguiente, la temporada siguiente, vuelven a cambiar las siguientes plumas, pero a su vez vuelven a cambiar, a hacer un centro de muda activo en sus primarias más internas. Así se van persiguiendo hasta que llegan a la primaria número 10, que, como digo, puede tardar 4, 5, incluso 8, 9 años en el quebrantahuesos. ¿De acuerdo? Hay una primaria que es la número 7, que depende del ave, porque esto es algo genérico, pero no es es un patrón general, pero no todas las aves tienden a tener la misma velocidad de muda. Puesto que, como digo, en la primaria número 7 hay aves que sí la pueden mudar en el tercer año y hay otras que la pueden mudar en el cuarto año. Depende del, del estado de salud del ave, si ha tenido época de estrés, de hambruna, etcétera. Todo influye. Vale. Aquí os muestro la muda de las falcónidas, que la muda de las falcónidas difiere de la muda de las aves centrífugas, en las que no empiezan a mudar desde la primaria más interna, sino empieza a mudar desde una plumaria intermedia. Esta muda también se llama muda eh, excéntrica o muda divergente, porque es una muda diferente y empieza normalmente a mudar desde su primaria número 4, su primaria número 5. Y ahí en ambas direcciones, hacia el exterior y hacia el interior de sus primarias. Y en las secundarias igual. Las secundarias empiezan a mudar desde la S5, la S4 a veces, y en ambas direcciones, hacia afuera del ala y hacia el interior. Y en las secundarias, perdón, en las plumas caudales, normalmente el resto de las aves suelen mudar la primera, la S1, ¿vale? Pero la segunda que suelen mudar es la S6. En cambio, en las falcónidas, en los halcones, género falco, la segunda que muda es la S2. Y ya la tercera sería la R6. ¿De acuerdo? No la S2, sería la R2. O sea, que es una muda un poco diferente, por eso se denomina muda divergente o excéntrica. Aquí pongo uno de los principales medios de desplazamiento de las aves carroñeras, que son las corrientes de aire caliente, las corrientes de las térmicas, las famosas térmicas, en las que, pues, mediante la convergencia de distintas corrientes, pues puedo utilizar una u otra. Por ejemplo, la más pues llamativa o la más sí, la más famosa es las corrientes de aire caliente, las bolsas que se crean cuando el sol calienta el suelo, la parte más superficial de la parte más cercana al suelo del aire, en las que asciende, forma unas bolsas y en las que estas aves, las aves carroñeras o cualquier otra ave como grandes águilas,
cigüeñas, grullas, pelícanos, eh, cogen, digamos que cogen esas bolsas de aire caliente y se van desplazando en ellas. Y luego también en la trayectoria normal de desplazamiento, alternativamente de fases de remonte y de largas recorridos en los que va perdiendo altura. Y luego también tenemos otras que son las corrientes de ladera, en las que el aire choca con la falda de la montaña y asciende. Son las que utilizan sobre todo, las más llamativas son las que utilizan los quebrantahuesos. Los quebrantahuesos, estos tipos de vuelos son las que, este tipo de vuelo es el que más utiliza. Aparte de que van siempre con el ángulo flexor, el ángulo carpal, que digo ángulo carpal, que es la unión entre el antebrazo y la mano del ave un poco angulosa, un poco acodada, etcétera. Y luego el choque de ambas, de distintas corrientes, de diferentes recorridos, en un tajo fluvial, por ejemplo, las hoces del Duratón o las hoces del río Riaza, en las que ambas corrientes chocan y al chocar asciende y el buitre adquiere altura y una trayectoria recta aprovechando el choque de estas corrientes. Y el vuelo de aves marinas. Este vuelo son los que utilizan las aves pelágicas. Las aves pelágicas son las que pasan la mayor parte de su vida en alta mar, ¿vale? Que son distintas que las aves de plataforma continental, como pueden ser gaviotas, cormoranes, garzas y otro tipo de aves. Las aves pelágicas son pardelas, alcatraces, los paíños, los albatros. Son aves que pasan, como digo, su vida, la mayor parte de su vida en alta mar, solo van a tierra para criar y a veces unos años sí, unos años no. Y este tipo de vuelo son lo que utilizan las aves marinas, aprovechando la mínima brisa de aire y el choque con la parte superficial del mar. Utilizan este tipo de vuelo en las que no baten prácticamente, si veis un ave, una pardela o un alcatraz volando, va a ras del agua, utilizando la mínima corriente de aire que desprende el oleaje y no baten las alas, van aprovechando esa marea, una trayectoria recta en la que luego cogen inercia, hacen una especie de tirabuzones y vuelven a hacer este mismo recorrido. O como curiosidad os diré que las aves pelágicas, las aves que viven en alta mar, como digo, tienen que beber y beben agua del mar. Lo que pasa que, ¿cómo combate la salinización del agua? Mediante unas glándulas tubulares que tienen arriba del pico, que es las que excretan el exceso de sal de su organismo. Estas aves beben agua del mar, pero encima de los ojos poseen digamos, una glándula que se llama glándula de la sal, que es la que, digamos que expulsa, digamos, la que, ¿cómo me explico? Retiene la sal ahí para que el agua se vuelva, digamos, agua buena para ellas. Y a partir de ahí, lo que hace a través de sus glándulas tubulares, que son las narinas por donde respira el ave, pues ahí expulsan el exceso de sal de su cuerpo mediante como una especie de estornudo, como tipo ballenas, tipo cetáceos. Y ahí, como digo, expulsan el agua, el exceso de la sal por dichas glándulas.
Otra curiosidad, el alcatraz no posee estas glándulas ni posee narinas por donde expulsar esta glándula, con lo cual expulsa el agua, el exceso de sal a través de su pico mediante, si no habéis visto los alcatraces, pues siempre, casi siempre le va a colgar una gotita de agua a través del pico, pues esa gotita de agua es digamos, toda la sal, todo el exceso de sal de su organismo. Bueno, creo que con esto he acabado una charla muy reducida. Yo os invito a seguirme a través de mis redes sociales, por Iván el Plumas, a través de mi correo también. Mis redes sociales son Iván el Plumas en TikTok, Facebook, Instagram. Ahí publico curiosidades de plumas, cursos, porque organizo cursos de fines de semana completos en los que puedo y digamos, me enrollo bastante más, explico bastante más y más detalladamente. Ahora el 16 de marzo tengo curso en Burgos para gente que esté interesada en el Museo de Evolución Humana, sábado 16 de marzo. Para inscribirse tenéis que contactar con dicho museo. La inscripción es de 10 euros, o sea, el precio es tirado, ¿de acuerdo? Y para la gente que sea de la capital, al siguiente fin de semana, creo recordar que es el 23 y el 24, doy un curso también en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid, un curso específico de plumas de aves de España, en las que, pues lo que os explicaré todo más detalladamente, más tranquilamente y mucho más calmado. Así que nada, ha sido un placer poder charlar con vosotros este tiempo y nada, espero que os haya gustado y nada, si queréis contactar conmigo a través de mis redes sociales, a través de mi curso y a través de mis futuros libros. Así que nada, ha sido un placer y Bueno, nos no te vemos. despidas tanto que ahora te vamos a hacer preguntas. Muchas gracias, Iván. Bueno, a mí me ha encantado. Yo no sé si apuntarme a los cursos porque estaría horas escuchándote. Y me lo voy, como esto queda grabado, yo lo que voy a hacer también es luego vérmelo y coger apuntes. Me han gustado mucho las curiosidades que cuentas. Bueno, te voy a hacer las preguntas del chat. A ver, por ejemplo, Rafa pregunta, bueno, dice, hola Iván, muchas gracias por este webinario. ¿Tienes alguna anécdota curiosa a raíz de tu dedicación al mundo de las plumas? ¿Te ha pasado algo gracioso que nos puedas contar? Ahora sí, de repente. Ahora han pasado muchas, pero sí de repente una anécdota. Anécdotas me han pasado muchas, en los cursos me han pasado muchísimas. ¿Recordar alguna en concreto? Pues, joder, es que tengo tantas. Te hago otra pregunta y vas pensando eso. Sí, sí. Dice Belén, ¿cuál de las plumas que tienes es la que más te gusta o la más valiosa para ti? Para mí las más valiosas son seguramente las primeras que conseguí. Llevo en esto más de 20 años y las primeras que conseguí, por ejemplo, la de buitre negro o la primera que conseguí de muda natural de quebrantahuesos, del centro de Guadalentín, de la sierra de allí, del proyecto de cría en cautividad en Andalucía del quebrantahuesos, pues creo que esas son las que más apego tengo de ellas. Pero si es que No puedes elegir. por elegir, sí, la de mis aves favoritas, buitre negro, águila imperial o quebrantahuesos. Y no sé si alguien lo ha preguntado, pero ¿cómo te vino la afición esta que has dicho que lleva 20 años? Pues la afición viene de mi padre, de salir al campo con mi padre, como te digo, hace más de 20 años, pues en las que vas cogiendo tus plumitas, vas con tu padre, por ejemplo, yo salía mucho con mi padre a coger espárragos al campo, allí a los alrededores de Toledo. Y justamente donde íbamos a los alrededores de Toledo, criaba un águila pericera por allí por las cercanías, que ahora no cría, ahora el territorio está vacante, está vacío.
Y claro, yo iba cogiendo espárragos, bueno, cogiendo espárragos, haciendo que cogía, y veía unas aves muy grandes saliendo de una parte de un acantilado, de una cárcava. Decía, joder, digo, qué aves más grandes y tal. Y me iba encontrando sus plumillas y a partir de ahí pues me fui enamorando de las aves. Pero para mí lo que me hizo la chispa fue la primera vez que vi un buitre negro. Cuando veis un buitre negro volando de cerca es algo espectacular. O sea, es un ave impresionante, un ave grandiosa, impresionante. Y la primera vez que le vi fue un día nublado, nublado, yo era un niño, nublado, venía con mi padre del Parque Nacional de Cabañero, un día muy nublado, en la que no se ve todo oscuro, un negro. Y claro, íbamos pasando un puerto de allí, de los alrededores de Cabañero, un puerto montaña, y vi un ave muy grande volando al lado de la carretera encima de un jaral, una ave oscura. Y en ese momento, oscura, grande, y en ese momento, y perdonadme la expresión, dije, joder, esto es un puto demonio. Negra, oscura, cerca a la carretera, con parece una tabla inmensa. Y a partir de ahí ese pájaro me cautivó tanto que dije, esto tengo que indagar a ver qué ave es. Indagué y efectivamente era un buitre negro, buitre monje. Y eso se me quedó en la retina grabado y a partir de ahí ya, no sé, Te ya enganchó. me enganchó mucho. Qué bueno. A ver, más preguntillas. Rafa dice, ¿qué medidas higiénicas o de seguridad observas o realizas a la hora de recolectar tus plumas? Si alguna vez recoges algún animal, o sea, alguna de un cadáver, ¿qué riesgos conlleva? A ver, como digo, está prohibido, prohibido. Si os encontráis un cadáver, lo primero que tenéis que hacer es no tocarlo. No tocarlo porque es un acto delictivo. O sea, y además, como digo, la tendencia de plumas o de especies, de partes de especies protegidas está penalizado. Conlleva multas y hasta penas de cárcel. Cuando os encontráis un cadáver, lo primero que tenéis que hacer es no tocarlo. Es que no debéis de tocar el cadáver, no debéis de tocar, debéis de llamar a la Guardia Civil, a Seprona o a los agentes medioambientales para que levanten el acta porque puede ser un acto, puede ser un ave muerta por veneno, por veneno. Lo primero que, como digo, no debéis de tocar, no debéis de tocar porque está prohibido y no debéis de tocar también porque al estar envenenada puede conllevar a que vosotros tengáis un problema y también destruís pruebas o pistas que pueden llevar o que seguramente lleven pues a quien haya puesto el veneno o causas, pero no debéis de tocar nunca un cadáver, un cadáver. Todas mis plumas, que lógicamente provienen de cadáveres, porque si me tengo que hacer con un plumaje entero de un águila pericera o de un ratonero, si me la tengo que encontrar por muda natural en el campo, tardaría 7 vidas en cogerla. Por lo tanto, todas mis plumas provienen de cadáveres, pero provienen de cadáveres de centros de recuperación de fauna, de CREAS, etcétera, mediante sus permisos y autorizaciones pertinentes. Yo, si me encuentro un cadáver en el campo, no le toco. No le toco porque, como digo, está prohibido, podéis destruir pistas, pruebas y por vuestra propia salud. Andrés Álvarez pregunta, a ver, si un ave sufre un accidente y pierde parte del plumaje de su cuerpo, ¿es capaz de regenerarlas, las plumas? Si pierde parte de su plumaje y no es roto, sí, sí. Daros cuenta que el plumaje, la época de muda, siempre es en un mismo periodo de tiempo y siempre va mediante una secuencia digamos unas secuencias igual. Quiere decir esto que va a tener un orden. La muda siempre va en un orden específico
y en un tiempo. O sea, normalmente acontece entre marzo, abril y octubre y noviembre. Si el ave pierde sus plumas fuera de esa época de muda, si va a regenerar su plumaje, pero le va a regenerar más lentamente, por lo que he explicado antes. Mudar, cambiar la pluma y que el crecimiento de la pluma cuesta mucha energía al ave. Si el ave a lo mejor no en nuestras latitudes, en nuestras dehesas, un ecosistema típicamente español como es la dehesa, no, pero a lo mejor imaginaros que tira su plumaje en la taiga boreal un carabolapón, tiene un accidente o un mochuelo boreal en el Pirineo catalán, con menos 15 o menos 20 grados bajo cero. Esa energía que requiere para cambiar el plumaje puede ser vital para salvarle la vida en esa época de carestía de alimento, con lo cual va a tener un crecimiento de muda mucho más lento, pero sí va a tener un crecimiento de muda, o sea, va a cambiar su plumaje, pero va a ser un crecimiento mucho más lento que el resto de plumaje en la época de muda normal, salvo que no sea pluma rota. Si es pluma rota, no va a tener muda hasta cuando empiece la época de muda, en marzo, abril o en el mes que sea. Bueno, hay un montón de preguntas, ¿eh? E Irene Cuenca dice, qué interesante este webinario. A partir de ahora veo las plumas con otros ojos. Gracias, equipo de Casa de Campo, por hacerlo posible. Pues nada, gracias a vosotras por estar ahí. Y Andrés pregunta otra cosa. ¿Existe una proporcionalidad entre el tamaño del ave y el número de plumas que tiene? No, no porque como he comentado, el buitre negro, que es el ave más grande voladora de España, de Europa y de la región holártica es el hemisferio norte. O sea, bueno, algunos discrepan entre el buitre negro y alguna especie de cisne, pero seguramente sea el buitre negro el ave de mayor envergadura, hasta 2,98, 3 metros en algunos ejemplares. Creo recordar que hace unos años Grefa soltó una hembra de buitre negro, liberó en Sierra de Manda, creo, en el proyecto de reintroducción de proyecto Monacho de la Sierra de Manda con 2,98, una hembra brutal. Pues no existe una relación directa entre el tamaño de la pluma y el tamaño del ave. Por ejemplo, como digo, El número de el número plumas, de dice. plumas, perdón. El buitre negro tiene un número de secundarias, creo recordar, de 20. Las conté antes de ayer para. Justamente otra pregunta me dijo otro amigo, 23 o 24 creo recordar que tenía el buitre negro. En cambio, el alcatraz, que es nuestra ave marina más grande, pero es mucho más pequeña que un buitre negro, tiene mayor número de secundarias. Tiene, creo recordar, 30 y tantas. Y también depende de cada especie. Por ejemplo, las golondrinas, vencejos, aviones, suelen tener entre 1.500 a 2.000 plumas. Pero aves acuáticas como las anátidas llegan a tener hasta 20.000 plumas, que lo que hacen es impermeabilizar, digamos, y proteger más al ave de la humedad, del agua y del frío. O sea, que no es por el tamaño del ave, eso depende más bien del ecosistema donde habita, del tipo de vuelo, etcétera. Hay muchas, mucha relación entre el ave y el tipo del medio, en el medio que explota. Muy bien. Otra pregunta. Ana Olaya dice, si coges una pluma de buitre y otra de búho real, no se parecen en nada. ¿La composición es distinta o en lo que se diferencian es en la disposición de las barbillas? Es distinta, es distinta. O sea, los barbicelos, las barbillas, como se suele, los garfios, en una especie como el buitre negro, va a tener esos ganchillos con lo que hacen el entramado laminar que sea flexible, pero a la vez que no se rompa.
digamos, ese entramado laminar en las rapaces diurnas, en esta ave en concreto, en el buitre, la va a tener en toda su estructura laminar. En cambio, las rapaces nocturnas, los búhos, lechuzas, cárabos, etcétera, solo la va a tener en su parte basal. Aparte, la textura de la pluma es distinta, es mucho más sedosa, terciopelada, con la que el aire choca con la pluma y no hace ruido. Poseen unos flecos en ambas banderas, unos flecos, unos bordes desflecados, que en su bandera externa se denominan, pues eso, se denomina borde desflecado, ¿vale? Y en su bandera interna se denominan fimbrias, que esto no lo encontráis en ningún sitio. Esto es, digamos, de la de los aviones, que no me sale la palabra. La parte, digamos, de fuga la parte de fuga del ala, fuga del aire, pues esa estructura que es distinta en esta parte, si veis, en un buitre es más uniforme. En un búho, si cogéis, sobresalen digamos, unas barbas de otras, no es tan uniforme, y esto lo que hace es que el aire pase por la pluma, choque con ella y no haga el mínimo ruido. Con su borde desflecado en su bandera externa y sus fimbrias en su bandera interna. Esto no lo encontraré en ningún libro de ornitología respecto a la pluma del ave. Aparte, su pigmentación es distinta. Normalmente las aves nocturnas tienen unos colores homocromáticos, disruptivos, que se confunden con el medio en el que habitan, distintos morfos, por ejemplo, el cárabo, el lautillo, morfo gris, morfo pardo, según si habita en un bosque esclerófilo, de ámbito mediterráneo, pues va a predominar el tono pardo, pero si habita en un bosque de coníferas, va a predominar más bien el morfo gris, porque las coníferas tienden a tener un color más grisáceo, más oscuro que nuestros encinares, que nuestros alcornocales. El escartena los colores más parduzcos, etcétera, etcétera. O sea, una pregunta de complicada. Te dice Irene que muchas gracias, Iván, ha sido muy interesante. Y luego hay otra pregunta de Andrés. ¿Cómo explicas el cambio de color de las plumas de invernante a estival en algunas especies? El cambio de color de plumas. Hay que discernir entre, como digo, una muda parcial, que es una muda que acontece antes de la época de cría, en la que se mudan sus plumas que no sean de vuelo, sus plumas que cumplan una función nupcial, una función atrayente. Por ejemplo, en las anátidas adquieren sus plumajes bonitos. En los sisones adquieren ese plumaje del cuello de negro azabache, etcétera. Y luego una muda completa que cambian esos plumajes atrayentes por unos plumajes más crípticos. Crípticos viene de cripta, de luz. Y plumaje prenupcial adquieren unos colores, unas tonalidades de fanéricas que viene de luz, de farol. Pero no todas las especies. Hay especies como los gorriones, gorrión común, gorrión moruno, por ejemplo, en los que en la época en el invierno, el babero, típico babero negro del gorrión, es un babero no muy intenso, ¿vale? Tiene ese color negro, es un color intermedio en la pluma. El color o el color del ápice de la pluma es un color más claro, que no posee melanina. Cuando se va acercando la época de cría, la melanina, que es el pigmento universal que da tonalidad a las plumas, son tonalidades oscuras, marrones o negras,
etcétera, pues al carecer de esa melanina que también da firmeza y dureza a la pluma, carecer de melanina, la pluma, el ápice de la pluma, la puntita de la pluma se rompe, se disuelve, se disgrega rápidamente, con lo cual el color intermedio negro del babero ya no es color intermedio, ya es un color, digamos, es terminal de la pluma, de la punta de la pluma, con lo cual destaca más. Al disgregarse el ápice blanco, queda a la luz el color negro que sobresale y sobresalta más en el ave. Es una típica, pues típico de los gorriones, por ejemplo, a raíz de la pregunta, que no todos los gorriones tiran esa pluma, sino que juegan al carecer de melanina la punta de la pluma, se rompe antes, se desintegra antes y sobresale en la parte intermedia que estaba en la época en el invierno, sobresale ahora en la época nupcial y adquiere esos colores oscuros del gorrión, del babero en la época de cría del gorrión. Carlos Ortiz Ariza te pregunta si hay alguna razón o la conoces de por qué el papamoscas gris muda el plumaje de manera contraria. Pues realmente, si os soy sincero, no tengo ni idea. No tengo ni idea por qué este bicho lleva la contraria a todos. No tengo, yo creo que es la oveja negra o algo, pero no tengo. Mira que he consultado con anilladores expertos y tal. No me dan una teoría o una hipótesis que sea fidedigna, que sea 100% real, porque es que son hipótesis lo que tenemos, no tenemos algo fiable al respecto de por qué el Papa Mosca Gris lleva la contraria al resto de las aves. Porque a lo mejor es así, el bicho, pues es. Razón, tendrá alguna razón, pero todavía se desconoce, se desconoce. Y yo si la supiera os lo diría, pero a no saberlo, no, no. Y he consultado con gente pues, de calado en el anillamiento de aves y de consolera y no me dan una razón de peso. Y para daros una razón que no sea y que me digáis que es que Iván me ha dicho tal, que me ha dicho cual, pues prefiero dejarla así. Ana Araya dice, ¿una mala alimentación puede afectar a la calidad de las plumas? Por supuesto, por supuesto. Todo esto todo, o sea, una mala alimentación, una manipulación excesiva, un estrés excesivo, una poca alimentación, todo se va a reflejar en su pluma en crecimiento. Todo. O sea, cuando está la pluma en crecimiento, todo va a ser, se va a visualizar en la pluma mediante sus bandas de estrés, sus días de ameces o días de hambre, en los que el pigmento no se adhiere a la estructura laminar de la pluma, y si el estrés o la mala alimentación, etcétera, es prolongada en el tiempo, pues la pluma se deteriora hasta el punto de que puede romper o tal. Como curiosidad os diré que las plumas si sabéis leer una pluma, sabéis muchas cosas, puesto que en una pluma se puede saber el crecimiento definitivo, el crecimiento, perdón, diario del ave, o sea, de la pluma en el ave. Normalmente una gran pluma, la que tengo aquí de un buitre negro, puede llegar a tardar hasta 2 meses y medio en crecer y suele crecer en torno a medio centímetro, 1 centímetro diario. Pues todo eso en vez de la pluma se va a ver mediante los anillos de crecimiento de la pluma.
Pero bueno, no quiero destripar más porque tenéis que venir a los cursos y os tengo que explicar bien todo estos detalles. ¿Cuánto puede vivir un buitre? Bueno, un buitre en libertad, si vive 35 o 40 años, se puede Un dar con un montón. canto en los dientes, ¿eh? Sí, 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 sí. En cautividad sí han vivido 35 o 40 años. Creo recordar que en el centro Guadalentí en el quebrantahueso de cría en cautividad en Andalucía, Sabina, que era una hembra de quebrantahueso, murió con 37 años, hace no mucho. 37 años, claro, era una hembra que había nacido en cautividad y había pasado toda su vida en los voladeros, en los jaulones. Pero en cautividad, si llega a los 20 años, madre mía. Pero Madre sí, mía, puede vivir hasta 35 o 40 años perfectamente, perfectamente, un bicho de estos. no pasa nada. Ana te hace otra pregunta. ¿Están las aves expuestas a parásitos en las plumas, al igual que los humanos sufrimos los temidos piojos? Sí, claro, todas las aves poseen parásitos en su plumaje que se alimentan tanto de la pluma como de los restos adheridos al plumaje. Estos parásitos, estos piejos masticadores son los conocidos como popularmente como malófagos, ¿vale? Malófagos son piejos masticadores que se alimentan, como digo, del plumaje y una excesiva proliferación de estos piejos puede llegar a que el plumaje esté muy deteriorado, muy estropeado, ¿vale? Y también os comentaré como curiosidad que hay malófagos específicos de cada especie. Por ejemplo, el quebrantahuesos posee un piejo específico solo del quebrantahuesos, la imperial igual. El ratonero comparte un piejo con sus colegas, el milano y la calzada. O sea que hay, claro que hay, las aves poseen etnoparásitos, que son, pues eso, son viejos, masticadores, son malófagos. ¿Y estos pobres cómo se los quitan? Mira, me está picando cuando hablas de piojos. O sea, como ves, yo qué sé, los primates que se les ves quitándose los unos a otros. Los pájaros por los pobres se restriegan o se aguantan. No, claro, Si están en el ala se quitan es, enseguida. es, es, cuando un ave posee estos piejos es síntoma de alguna enfermedad, es síntoma de alguna carencia, de alguna vitamina. Estas aves se quitan los piejos mediante los baños de agua o los baños de tierra en aves de clima desértico, subdesértico, de clima árido, como abutardas, sisones. Todos habéis visto los gorriones darse baños de polvo, baños de tierra. Eso es para quitar los piejos que proliferan en demasía o para Ah, limpiar un claro. poco su plumaje. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿eh? Te dan las gracias. Voy a mirar por aquí. Yo creo que ya no hay más preguntas. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya llevamos una horita. Y como dices tú, pues ya nos hemos quedado con ganas de seguir indagando y ya nos apuntamos a tus cursos, lo miramos en tus redes sociales. También te pueden escribir un correo electrónico si tienen cualquier Claro, claro, duda. claro, claro. Y nada, darte las gracias, que ha sido un privilegio para nosotros contar contigo hoy aquí. Y esperamos que os haya gustado a todos y a todas y que nos veáis en el próximo webinario aquí en la Casa de Campo. Y nada más, yo creo. Nada, Que paséis buen día. lo único es daros las gracias a todos y que podéis seguirme a través de mi correo electrónico, hacerme todas las preguntas que queráis y a través de mis redes sociales, Iván el Plumas. Y nada, espero veros en mis cursos y espero que compréis mis libros. Eso. Venga, hasta pronto. Adiós.